Sí. Vamos a este día realmente tengo un mensaje de Dios para la iglesia, un mensaje más pastoral, y que nos ayuda a vivir en la bendición de Dios y tomar. Muchas de las veces esperamos que Dios bendiga y que Dios toque y que Dios haga algo, pero el deseo de Dios no es solamente traer visitación sobre tu vida, sobre tu casa, sino Él quiere que la bendición de Dios se instale permanentemente en tu casa, en tu familia. El deseo de Dios es que todo su pueblo camine en libertad, camine en bendición y camine en victoria y camine en la libertad que Cristo nos ha dado. Amén. Pero hay cosas que a veces nosotros ignoramos, que nosotros estamos haciendo incorrectamente, y esas cosas son las que retrasan el tiempo de Dios para nosotros, para nuestra vida, retrasan las bendiciones de Dios. Amén. Y le voy a pedir que abra su Biblia en la carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera carta, está casi al final de la Biblia, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4. Lea fuerte conmigo, ¿qué dice? Todos juntos, lea fuerte conmigo. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence, dígalo fuerte conmigo, vence al mundo. ¿Cuántos nacidos de Dios hay en este lugar? Déjeme ver su mano. Diga un fuerte amén. Si usted tiene la seguridad de ser nacido de nuevo y de ser un hijo de Dios y haber recibido salvación y vida eterna, diga fuerte amén. Dice en el verso 4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿conforme a qué? A su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Capítulo 4, versículo 4. Vamos un capítulo atrás en el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿A quién vencieron? Al espíritu del anticristo que fue anunciado. Y el apóstol Juan dice que, pero yo les digo que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Diga conmigo, el espíritu del anticristo. Ese espíritu ya está en el mundo. Pero el verso 4 dice: hijitos, vosotros le han vencido. Dice, vosotros son de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Porque podemos vencer y hemos vencido al espíritu del anticristo. Y ahora voy a explicar que ya está en el mundo. La razón por que hemos vencido es porque somos nacidos de Dios, y porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, que el espíritu del anticristo que está en el mundo. Estas tres citas bíblicas son tan profundas y nos dan un entendimiento claro de cuál es el destino de un hijo de Dios. Lo hemos enseñado y lo he enseñado muchas veces. No nacimos para perder y no nacimos para ser fracasados. Dice la palabra que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que le pedimos al Padre conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que lo tenemos, dice la palabra, lo que le pedimos. Y dice la palabra que hemos vencido aún al espíritu del anticristo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estas tres versículos, citas bíblicas, muchas veces la iglesia las ha tomado como palabras
motivacionales. Hoy está muy de moda los coach motivacionales, coach cristianos, que te dan palabras de aliento. ¿Sabe lo que es un coach, no? Por ejemplo, un coach de CrossFit o de levantamiento de pesas o lo que sea. Yo no sé si usted alguna vez ha visto una competición o un entrenamiento. Yo por eso no quiero un coach de esos nunca. ¿Sabe por qué? Porque le gritan y vamos, tú puedes. Y lo agarran y le dan unos golpes en la espalda que los quieren quebrar. Pam, pam, pam. Tú puedes levantar eso, vamos adelante. Tú tienes todo lo que necesitas. Y le dan la motivación. Hoy en la iglesia hay una gran predicación y circulando a través de redes sociales, a través de los chats, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los? WhatsApp, de WhatsApp. Y entonces usted encuentra cantidad de versículos motivacionales como este. Y cuando una persona está deprimida y está triste, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos adelante. Y luego entonces encontramos la palabra y lo hemos tomado como algo motivacional para llenarnos y poder salir adelante. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo soy nacido de... Amén, gloria a Dios, aleluya. Todo lo que le pida al Padre, creyendo que lo voy a recibir, va a venir, gloria a Dios, aleluya. Pero la realidad, la triste realidad es que muchos, no todos, muchos creyentes cristianos no viven en victoria. Y muchas de las luchas que están pasando, lejos de tomar victoria, han perecido en esas luchas. Y muchos no han podido levantarse después de un ataque que el enemigo trae, porque dice: y todo lo que es nacido de Dios vence. Di conmigo, vencer. Para vencer tiene que haber una confrontación. Y mientras que no hay una confrontación, nunca va a poder haber victoria. Entonces cuando hay una confrontación y no entendemos el contexto de la palabra, todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, yo voy a vencer, y no podemos salir adelante y no podemos vencer. Y entonces cuando se presentan situaciones que te llevan a luchar, hay quien está luchando con pensamientos, hay quien está luchando desde hace mucho tiempo con pasiones de la carne, deseos de la carne. Hay quien está luchando con la familia, hay quien desde hace mucho tiempo está luchando con sus hijos y está tratando y creyéndole a Dios, y no, Dios me ha dado una promesa y creyéndole a Dios, pero pasa el tiempo y siguen luchando con sus hijos. Amén. Entonces hay matrimonios creyentes cristianos que vienen a la iglesia y toman frases motivacionales o toman versículos para motivarse todos los días, pero la realidad es que en el hogar, en la intimidad, en la recámara, hay situaciones muy difíciles. Sigue habiendo pleitos, sigue habiendo discusiones, gritería con los hijos, palabras que nunca se deberían de hablar en el hogar, que no es el vocabulario de hijos de Dios. Y todas estas cosas son luchas que tenemos y que tenemos que enfrentar. Y el problema es que, lo quieras o no, lo sepas o no, tenemos un adversario que es el diablo, y tenemos un enemigo que es el diablo, y los demonios siempre te van a traer luchas y situaciones en tu vida. No porque seas creyente y no porque vengas a las reuniones quiere decir que tú no vas a pasar luchas. Las luchas no las pasas aquí solamente, también pasas tus luchas en este lugar, y de eso voy a hablar. Pero también cuando tú vas a tu casa, a tu hogar. Pero entonces, ¿por qué los hijos? Dice la palabra: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que la corriente de este mundo trae y ofrece, y no podemos vencerla. Y muchos son vencidos, y lo he hablado durante este tiempo. Lo que vimos, por ejemplo, en la pandemia, es que muchos hijos de Dios, personas que tenían tiempo aún, personas con liderazgo dentro de la iglesia, vimos que pasaron cosas durante la pandemia, luchas que todos pasamos, situaciones, depresión, con enfermedad, con situaciones, pero muchos no pudieron vencer, y hasta el día de hoy no se han levantado y siguen teniendo las mismas luchas. ¿Cuál es la razón? Póngame mucha atención en esto, porque la palabra de Dios es infalible, Dios no miente, y su palabra es verdad,
y su palabra se cumple. Entonces, ¿por qué no podemos vencer? Por ejemplo, hay gente que tiene tanto tiempo como creyente, como hijo de Dios, y sigue con problemas de escasez cada mes con problemas para poder pagar la renta. Siempre no come lo que puede comer, no come lo que desearía comer, y viste lo que puede vestir, no lo que desearía vestir. Viste tal vez lo que le regalen, pero no lo que le gusta. Por ejemplo, hubo un tiempo que todo el mundo me regalaba camisas polo, y camisas polo y me regalaba camisas polo. Y a mí no me gustan las camisas polo, pero me las ponía porque me las regalaban. Pero es decir, no quiero decir que soy mal agradecido, no, pero mis gustos personales son otros. ¿Entiendes lo que le digo? Y entonces me lo ponía porque era lo único que tenía para ponerme, porque también decía, tengo tantas camisas, y cómo voy a comprar otras camisas, playeras, si tengo tantas que ponerme, y encima los hermanos se van a sentir mal si no me las pongo. Pero llegó un momento donde dije, bueno, yo voy a comprar lo que me gusta ponerme, y entonces me compré y me vestí con lo que me gusta vestirme. A veces vistes, comes, vives donde puedes vivir, lo que puedes comer, porque no has superado todavía los problemas financieros, la escasez. Entonces no has tomado victoria en esa área, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y la pobreza y la miseria y la escasez no es una bendición de Dios. Y la pobreza y la escasez no es algo que Dios tiene preparado para sus hijos. Es todo lo que el enemigo trae. Así solamente no me quiero extender tanto en esto. Pero entonces, ¿cuál es el problema por el cual no podemos vencer? Que nosotros, si sacamos estas frases que son verdad y que traen una revelación profunda de cuál es mi destino, entonces, pero nosotros lo sacamos del contexto. Diga conmigo, contexto. Entonces, aunque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa, Dios lo va a conceder. Y nosotros sacamos esto, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al mundo, vence al mundo. Y voy a vencer, y de repente, ¡ay, no pude vencer! Y seguimos. ¿Cuál es el problema? Que la palabra de Dios tiene un contexto, y si nosotros extraemos solamente lo que nosotros nos motiva y lo que nosotros queremos escuchar, pero no sabemos cómo es, porque dice, ahora vuelve a leer el versículo 4, dice, ¿por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Entonces, cuando dice lo que es nacido de Dios vence al mundo, hay un por qué. Y no analizamos el por qué lo que es nacido de Dios vence al mundo. Versículo 14, y, diga conmigo, y. Dice, esta es la confianza. Entonces, la confianza que tenemos viene por una razón. ¿Me está siguiendo? Entonces, hijitos, vosotros habéis vencido. Hay una razón por la cual vencemos el espíritu del anticristo, que el espíritu del anticristo está contra la unción, y el espíritu del anticristo principalmente lo que hace es destruir el cuerpo de Cristo, es destruir los ministerios, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia, y en el cuerpo de Cristo está la unción. Eso es lo que quiere decir el Cristo, quiere decir el ungido, el Mesías, el ungido de Dios. Entonces, el espíritu del anticristo está en contra de todo lo que es la unción que está sobre Jesucristo. Y lo que principalmente destruye daña la unción del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el espíritu de división y el espíritu de contienda en la misma iglesia. Ahora, estos versículos que leímos, que son tremenda revelación, leámoslo en el contexto de la palabra de Dios. Entonces, leamos el versículo 6 del capítulo 4. Nosotros somos de Dios, dice,
Y el que conoce a Dios, ¿cuántos conocen a Dios? No, 3, 4, los que más. ¿Cuántos conocen a Dios? Si conoce a Dios, dígalo con seguridad, diga amén. Bueno, ahora vamos a ver si realmente conoce a Dios. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, ¿nos qué? Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, en la iglesia hay un espíritu de verdad que es el Espíritu Santo que se mueve, quien nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo, dice la palabra. Él nos guía a toda verdad. Pero también en la iglesia se mueve el espíritu del error. Y ese espíritu del error es promovido por el espíritu del anticristo. Y este espíritu del error lo que promueve es la rebeldía y y que la iglesia cierre los oídos para no escuchar la voz del Espíritu Santo que Dios está hablando a la iglesia. Por eso dice, el que conoce a Dios nos oye. Y el que no nos oye es porque realmente no conoce a Dios. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de qué? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Diga conmigo, Dios es amor. La palabra de Dios no dice que Dios tiene amor, sino Dios, la esencia de Dios es amor. Él es amor. No tiene amor, no se viste de amor, y no profesa amor solamente, sino dice la palabra que Él es amor. Siga leyendo ahí conmigo, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces diga conmigo, Dios es amor. Pero una cosa es ser y otra cosa es dar amor. Entonces Dios es amor, pero en esto conocemos el amor y en esto entendemos el amor y en esto se mostró. Diga conmigo, el amor se muestra. Dígalo fuerte, hoy le estoy dando enseñanza como pastor, porque a partir de este día va a tomar victoria en todas las cosas en las que ha estado luchando en el nombre de Jesús. Y su oración va a ser una oración efectiva. De todo lo que esté pidiendo, el Padre lo concederá. Y va a tener victoria sobre todo ataque y acechanza del enemigo, porque Dios está con usted. Amén. Dice la Escritura, en esto se mostró el amor. Entonces entendemos que Dios, que es amor, se mostró a la humanidad, al mundo entero, dándose en la persona de Jesucristo. Recuerde, por favor, ven hijo, por favor. Quiero que vea esto. Naturalmente, yo soy el Padre, Él es el Hijo. Y entonces, y Dios no envió, el Padre no envió a su Hijo como yo enviaría a mi Hijo, sino dice la palabra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. Son tres dioses diferentes, una misma persona. ¿Está siguiendo? Entonces cuando el Padre envió al Hijo, entonces Dios mismo se estaba dando Él mismo, que es amor, se estaba dando en la persona del Hijo, que es Jesucristo, y lo envió para sufrir y para pagar por todos nuestros pecados. Diga conmigo, en esto se mostró. Gracias. Entonces Dios es amor, pero el amor de Dios se mostró cuando aún dice la palabra que nosotros, siendo enemigos de Dios, diga conmigo, enemigos de Dios, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de vivir, aunque no lo entendíamos y aunque tal vez tú decías, no, yo creo en Dios, tú creías en Dios, pero como Dios veía las cosas, es que lo que tú hacías, lo que tú vivías, bueno, yo también, todos nosotros, lo que vivíamos, éramos enemigos de Dios, estábamos en contra de Él en las cosas que nosotros hacíamos. Pero dice la palabra que en la misericordia de Dios derramó su amor en la persona de Cristo, y entonces en Cristo Jesús Él quitó la enemistad, diga conmigo, enemistad, entre Dios y los hombres, para traer paz con el Padre Celestial y que hubiera
una unidad de nosotros, de mí, con el Padre Celestial, de tu persona, con la persona del Padre Celestial. Entonces lo que Jesús hizo, lo que el Padre Celestial hizo es darse a través de la persona de Jesucristo, para que de esa manera mostrar el amor. Diga conmigo, mostrar el amor. Entonces regresemos al versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Veamos otra vez al versículo 7. Amados, amemos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido, ¿qué? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Póngame atención en esto. No importa lo que tú sientas en tu corazón. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión y se expresa a través de nuestras acciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado hombres o mujeres que le dicen a su cónyuge: te amo, te amo, te amo, pero no son capaces ni de mover un dedo por ellos? Viven egoístamente, viven solamente para ellos, trabajan, lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Y entonces y no son capaces de dar absolutamente nada. Pero dice la palabra que el mandamiento de Dios es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Entonces el amor que está en nuestro corazón no sirve de nada si nosotros no lo expresamos. Segundo punto, lo que quitó la enemistad entre Dios y el hombre fue el sacrificio. Diga conmigo fuerte: sacrificio de amor que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces lo que Jesús hizo quitó la enemistad. Ya no soy más enemigo de Dios y ya no estoy en contra de Dios, ni Dios está en contra mía, porque la enemistad, diga conmigo, enemistad. Todas estas palabras que le estoy haciendo repetir le van a hacer un eco muy grande en esta noche. Ya no hay más enemistad, entonces puedo tener una relación plena, íntima. Por eso dice la palabra: entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia y misericordia. Entonces, aunque Jesús hizo ese sacrificio de amor para traer unidad con el Padre Celestial, ahora yo tengo que entrar confiadamente para tener una relación con el Padre Celestial. De eso se trata todo, y en eso se basa todo lo que Jesús hizo. Para unirnos con el Padre Celestial, quitó nuestro pecado, que era lo que nos separaba de la gloria de Dios, para tener una íntima comunión con el Señor. ¿Me está siguiendo? Entonces, si el sacrificio que Jesús hizo por nosotros fue un sacrificio de amor, entonces lo único que puede llevar realmente a expresarnos el amor los unos a los otros implica sacrificio. Hay hombres que le juran y perjuran y requete juran y requete que juran a una mujer que la aman hasta el momento que tienen que hacer un sacrificio, hasta el momento que le dice: bueno, vamos a casarnos. Oye, no es para tanto. Bueno, entonces vamos a tener hijos, los vas a tener que mantener. No es para tanto. Entonces el amor, amar duele y amar cuesta. Amar duele y amar cuesta. Y veámoslo en la persona del Padre Celestial. Y veámoslo en todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y rumbo a la cruz. Todo lo que sufrió, y lo hizo por amor. Fue un sacrificio de amor para poder tener una relación. Y de esa manera es que expresó el amor hacia nosotros. Y en esto conocimos el amor. ¿Vamos bien aquí? Entonces dice, deben amarse los unos a los otros. No solamente que sintamos amor, sino que expresemos ese amor. ¿Y cómo se expresa? A través de el amor no se expresa como hermana, como te amo. Y entonces se da cuenta que en la iglesia y hasta ya algunos hermanos aprendimos, dice la Biblia, saludar con ósculo santo, con un beso. Y entonces hasta entre hermanos nos saludamos con beso y todo. Pero si todo lo que haces es besar a tu hermano y eso es todo lo que haces,
Y no hay ningún sacrificio. Es como el hombre que todo lo que hace es besar a la mujer, a la esposa, y no hace nada más por ella. No trabaja, no paga cuentas, no mira nada por los hijos. ¿Dónde está el amor? El amor no se expresa con besos. ¿Me está siguiendo? Entonces el amar requiere sacrificio, requiere fe. Diga conmigo fe. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, a morir por nuestros pecados. ¿Cómo conocimos el amor de Dios en nuestra vida y cómo llegó el amor de Dios en nosotros? Diga conmigo fuerte: a través de la muerte de Jesús. Aprenda esto, por favor. Para amar hay que morir al ego, a la altivez, al orgullo, a la vanidad, para poder realmente amar como Dios dice que tenemos que amar. Y en esto conocimos el amor. Cuando Él murió por nosotros, conocimos el amor. Entonces, para amar, cuando hay problemas en un matrimonio que no están pudiendo superarse en la familia y situaciones, y cuando hay problemas en la iglesia, sí, entre hermanos en Cristo. ¿Sabe lo único que no tuvimos en tiempo de pandemia? Tuvimos muchas luchas y muchas situaciones de enfermedad, de economía, y póngale todo el nombre y todo lo que quiera. Pero ¿sabe qué no tuvimos en tiempo de pandemia? ¿Qué cree que fue? Problemas en la iglesia. No tuvimos problemas entre hermanos en Cristo. No hubo problemas, no hubo chismes, no hubo roces de carácter, no hubo malos entendidos. ¿Sabe por qué? Porque no podíamos juntarnos. Entonces, aunque no lo crea, el tiempo de pandemia, el pastor se la pasó muy tranquilo y dormía tranquilo. Problemas, situaciones, finanzas, eso no importa. Pero ¿cuántos saben que los problemas en el hogar, en el matrimonio, las fricciones causan mucha tensión? Lo mismo es en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero no tuvimos problemas porque no podíamos vernos. Y desde Zoom, no, hermano, Dios le bendiga, pero no nos juntábamos, no podíamos socializar, no podíamos tener comunión, intimidad, no podíamos hablarnos, no podíamos ver el mal carácter con el que se para su pastor, por ejemplo. No lo podía ver usted. No podía ver, por ejemplo, usted veía la hermana sonriente y ponía mute, apagaba la cámara y luego ya otra vez se arreglaba y todo eso no se veía. Entonces, pero lo más normal en un cuerpo vivo es que haya problemas, es lo más normal. Pero tiene que haber un crecimiento y tiene que haber una maduración. Ahora, no hubo problemas, póngame atención en esto, no hubo problemas en el tiempo de pandemia, no hubo situaciones, no hubo malos entendidos, no hubo quejas, nada de esto en el cuerpo de Cristo, en la iglesia y los unos con los otros. No lo hubo. Pero ¿sabe también qué pasó? Que muchos que estaban luchando no podían vencer. Y no podían salir adelante. ¿Por qué no podían salir adelante? Porque necesitaban algo, que es lo que vamos a ver ahora, para poder vencer. Y es amarnos los unos a los otros. Y todo lo que trae división, separación, o hace que el cuerpo de Cristo no tenga comunión, no se acerque los unos con los otros, no podemos caminar en el poder más grande que Dios nos ha dado, que es el amor de Dios en nosotros. Y si no aprendemos a amarnos, si no podemos amarnos, no podemos vencer. Lo que estoy hablando es el contexto precisamente de todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero como no podíamos amarnos los unos a los otros, no podíamos sacrificarnos los unos por los otros, no podíamos ayudarnos los unos por los otros, porque ¿cuántos pasaron enfermos? Yo pasé, a mí me pegó el COVID, me pegó y decía, el pastor no le pasó nada, el pastor es un hombre de fe. Me pegó y ya no me podía levantar. ¿A cuánto les pasó? Y entonces hermanos oraron por usted, ¿cierto o no es cierto? Desde su casa.
¿Ah? Y desde lejos, porque no, yo no quiero esa situación, no me quiero, y entonces todo el sacrificio que hacíamos desde lejos, pero desde lejos no podíamos amarnos, y como no podíamos amarnos, no estábamos fortalecidos para poder vencer al enemigo. Y entonces aparentemente no había problemas, pero en la falta de comunión, en la falta de relación y de una buena relación entre hermanos en Cristo, en esa misma falta de relación es que caminábamos en una debilidad, y en esa debilidad muchos no pudieron levantar y no levantaban. Por eso muchos creyentes, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, en tiempo de pandemia, donde no tenían otra cosa más que el teléfono y la computadora, cayeron en pornografía, cayeron en situaciones que en otro tiempo no habían caído, y situaciones, y pasaron problemas, y precisamente en ese tiempo es donde las familias no tenían con quién pelear en la iglesia, pues se desgreñaron entre familias. ¿Ah? Y entonces ahí surgieron todos los problemas, con los hijos, porque todos encerrados, y entonces los problemas se trasladaron al círculo de familia. Y entonces en esos problemas, en no poder amarnos los unos a los otros, cada vez más iba creciendo la debilidad en los hijos de Dios. Por eso la separación y la distancia social es completamente algo diabólico y satánico para el cuerpo de Cristo, porque lo que el diablo siempre ha querido es separar al cuerpo de Cristo, porque cuando separa al cuerpo de Cristo, entonces son presa fácil, y el diablo puede hacer cualquier cosa con usted. Y entonces, separado del cuerpo de Cristo, y cuando usted no tiene gente que lo apoye, que lo esté amando, que lo esté ayudando, entonces es muy difícil pelear. Dice la palabra: orar por los unos por los otros, fortalecerse. Cuando uno se cae, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que se caiga solo, ¿quién lo va a levantar? ¿Entiende lo que le digo? Entonces, en esa unidad, diga conmigo: unidad. Es que está la fortaleza en el cuerpo de Cristo para que todo lo que se presente podamos vencerlo. Amén. Versículo 11: amados, si Dios nos amó así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Cómo? Dando la vida. Otra vez, amar implica sacrificio. Si todo lo que hacemos es ser ujier, cantar, hacer esto, pero no sacrificamos, y no nos podemos amar, y no nos podemos aguantar los unos a los otros, porque dice la palabra: soportaos en amor. ¿Lo ha leído? Sopórtense en amor los unos a los otros. Entonces yo, cuando leí sopórtense en amor los unos a los otros, entonces entendí que yo dije: ay, pensé que era yo, pero sí es medio insoportable el hermano. Después Dios me iluminó y dije: pero seguro que a más de uno, dos o tres no les caigo muy bien, porque también soy medio pesadito. Pero ¿qué es lo único que nos puede mantener unidos cuando nos soportamos? Y la única manera de soportarnos es en amor. Y la única manera de mantener la unidad y la paz en el cuerpo de Cristo es sacrificarnos y dejar el orgullo, dejar la altivez, dejar esto no me lo hacen a mí, esto yo porque que se cree más que yo, porque tiene mi lugar, porque hace esto. Y si nosotros nos ponemos a buscar, siempre hay un porqué. Y quiere que le diga algo: donde más defectos va a encontrar en las personas es dentro de la iglesia, dentro del pastor, ¿sabe por qué? Porque Jesús dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino son los enfermos. Entonces los que estamos en este lugar somos los que más necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando somos tan problemáticos aquí personalmente, cuando nosotros somos tan problemáticos y tan conflictivos, es porque lo que más necesitamos es el amor de Dios. Y lo que una persona, y por favor aprenda esto, cuando una persona es un hermano en Cristo, como que no se soporta muy bien, como que no me cae muy bien, lo único que puede traer unidad es que tú mueras en Cristo Jesús a tu orgullo, a tu altivez, y hagas el sacrificio
para amar y hacer algo por tu hermano, porque en eso conocimos el amor. Y si nosotros actuamos de esta manera, lo único que puede quitar los malos entendidos, la enemistad los unos con los otros, es que yo muera mi propio orgullo y me sacrifique para amarlo, aunque él sienta que yo soy su enemigo, aunque ella sienta, piense que ella misma está en contra de mí, que yo estoy en contra de ella, no importa. Esa era la situación que nosotros teníamos con Dios. Dijo, entonces, así es como debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, para amar a alguien y para sacrificar y mostrar ese amor realmente, no esperes una linda sonrisa. ¿O qué? Cuando Jesús vino a tu vida, tú estabas con una sonrisa de oreja a oreja. Y Jesús, ¿dónde estás, Jesús? Y cuando oíste la voz del Espíritu Santo tocando a tu corazón, tú le dijiste, aquí estoy. Y ven a mí, Señor. No. ¿Cuántas veces renegaste del Señor? ¿Cuántas veces le diste la espalda? ¿Cuántas veces hiciste un gesto de fastidio, de enojo, cuando tu mamá, el vecino o quien te habló la palabra y te hablaba de Cristo? Entonces te enojaste. Y cuando te enojaste no con la persona, te estabas enojando con Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos todas estas cosas, lo que necesitamos es amarnos realmente los unos a los otros. Y nosotros nunca vamos a poder amarnos realmente, nunca vas a poder solucionar el problema en tu familia con tu esposo si tú estás esperando que tu esposo cambie para cambiar tú. Pastor, aquí por favor póngalo en torre de oración y unja a mi mujer. ¿Por qué es esto? Porque ore por ella, sóplele, predíquele, péguele con la Biblia, hágale algo para que cambie. ¿Y tú cuándo? Y entonces nos damos cuenta que lo que cambió la relación entre nosotros y Dios fue el sacrificio que Jesús hizo y que nos amó, y todo lo que soportó. Diga conmigo, soportó. Dígalo fuerte, soportar. Dígalo fuerte, soportar. Todo lo que Él soportó en la cruz, dice la palabra, que Él llevó nuestro castigo, dice la palabra. Los clavos, todo lo que Él sufrió, todo su cuerpo lacerado, Él soportó eso por ti y por mí. Cuando abrazó la cruz lo hizo con gozo, porque Él veía detrás de la cruz, te veía a ti, me veía a mí. Y Él soportó mucho. Y tú te desbaratas porque, no me quiso saludar. Seguro tiene algo contra mí. Y te das cuenta que entonces la iglesia camina en avancemos. Versículo 16, nosotros hemos conocido y hemos creído el amor de Dios. ¿Cuántos han conocido el amor de Dios? ¿Y creen el amor de Dios? Dice, nosotros hemos creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Otra vez, Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces usted pudo haber conocido el amor, pero si usted no permanece en el amor no permanece en usted, y Dios no permanece, y Jesús no permanece en usted, dice la palabra. Dice, el que permanece en amor, permanece en él y Dios en él. 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Diga conmigo, el amor se perfecciona. Entonces, amar se aprende. Y el amor se va perfeccionando. Qué lindo esto. Yo podría ministrar toda la noche a los matrimonios y a las familias, porque el amor es algo que crece, se perfecciona. No solamente crece, sino se perfecciona. Y cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros, entonces la vida de los que viven alrededor nuestro cada vez es mejor y cada vez hay más paz. Porque cuando yo crezco en amor y yo me sacrifico por los demás, los que viven alrededor mío viven mejor. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo ese orgullo, esa altivez, sino para mí lo más importante es que ella tenga paz, que él sea bendecido. Y no importa, mire, le voy a decir algo, después de muchos años de matrimonio y de tratos de Dios con mi corazón y con mi carácter,
entendí que en el matrimonio no se trata de quién tiene la razón. Si darle la razón nos hace vivir en paz y felices, tú tienes la razón. Y si, claro que hay cosas que no vamos a ir a pecar y a hacer cosas incorrectas, pero a veces son cosas tan insignificantes y simplemente por no ceder un poco, los problemas y los conflictos se hacen tan grandes. Si apagué la luz o no apagué la luz, y ella cree que no lo apagué, y eso para el problema, ay, ¿qué crees? Se me olvidó apagarla. Yo estoy seguro que la apagué, pero si todos vivimos en paz y ella se va a sentir bien y yo sé que la apagué, entonces, pero ella me dice, no, tú la dejaste prendida. Ay, sí, ¿qué crees? Se me olvidó, yo la dejé prendida. ¿Cambió algo en mí? ¿Fui diferente? ¿Fui inferior? No, nada de eso. Lo único que hice es ceder. Y lo único que hice es morir a mi propio orgullo, mi propia altivez. Y no, yo no estoy loco. ¿Y tú crees que yo? No, a ver quién puede más y quién. Eso lleva a destruir las relaciones. Amén. Entonces dice 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué tiene que ver el temor con todo esto? Porque está hablando de amémonos los unos a los otros. El que no ama a su hermano realmente no ha conocido a Dios. Debemos sacrificarnos, nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver el temor? Porque dice la palabra que el amor echa fuera el temor. Escuche esto, para amar hay que tener fe. Y lo contrario a la fe es el temor. Cuando tú amas, tú tienes que tener fe. En Gálatas dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, diga amor, gozo, paz, amor, no frutos, es uno solo, no se divide. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Todo esto es el fruto del Espíritu, pero la templanza, que es el carácter de Cristo, el dominio propio, la mansedumbre, el amor y la fe, todo es lo mismo, es un solo fruto. Y entonces dice la palabra, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. 18, en el amor no hay temor. Entonces para amar nosotros tenemos que tener fe. ¿Se da cuenta todo lo que Jesús sufrió y padeció? Pero su fe estaba puesta en Cristo Jesús, que no iba a dejar su alma en el Seol, en el infierno, dice la palabra. Y él sabía que se iba a sacrificar, pero después de ese sacrificio iba a haber un gran fruto, porque era necesario que el grano de trigo cayera a tierra y muriera, porque si no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Pero él sabía, dice la Escritura, que él no permitiría que su santo viera corrupción. Él no iba a permitir, el Padre no iba a permitir que estuviera y se quedara en el infierno. Entonces él tuvo que tener fe y no tener temor, y lo que lo llevó a vencer al diablo y a los principados y a las potestades fue el profundo amor que estaba en su corazón, y ese amor no lo dejaba tener miedo. Cuando una persona ¿por qué no nos relacionamos los unos con los otros? Los jóvenes se esconden detrás de una pantalla. A veces, por ejemplo, somos tan superficiales. No, es que hay quien llega, por ejemplo, un poquito tarde, no porque se le haga tarde, sino porque no quiere hablar con los demás. Se va un poquito temprano, antes de que todo, porque no quiero saludar a los demás. Y entonces viene como hijos de Dios y socializamos y adoramos a Dios, pero no nos conocemos los unos a los otros. Pero cuando nos acercamos los unos a los otros, y cuando yo me acerco a Él, de cerca puedo ver su imperfección y Él puede ver la mía. ¿Sabe que Noemí tiene un espejo que no me gusta? Es una trampa mortal.
No, de un lado está bien, es una ruedita así, y de un lado está bien. Pero usted le da vuelta a esa y tiene un aumento como de 1000. Y le doy la vuelta y me veo todo lo que no me quiero ver. Porque esa lupa magnifica todas las imperfecciones, las arrugas, las canas y todos los años que han pasado por mí, los miro ahí. Entonces lo que hago, le doy la vuelta del otro lado, me quito los lentes y digo, qué guapo sigo, no he envejecido. ¿Pero por qué es? Porque no traigo los lentes y porque estoy viendo el espejo de lejos y no el que tiene la lupa y magnifica. Cuando nosotros nos acercamos a los demás, tenemos que tener fe en Dios y no tenemos que tener temor. ¿Sabe por qué los matrimonios, las familias y las relaciones en el cuerpo de Cristo no maduran, no crecen y no hay una amistad en el cuerpo de Cristo y no hay verdaderos hermanos que se amen, sufran los unos por los otros y estén dispuestos a ayudar, a trabajar y a ver crecer a sus hermanos? ¿Sabe por qué? Porque no hay un acercamiento, porque a veces hay mucho temor. Porque si me acerco, entonces va a haber mi imperfección. Amar a una persona, por ejemplo, cuando dos jóvenes se conocen, o no tan jóvenes, pero dos, hombre y mujer, se conocen, y para comenzar una relación, un acercamiento, no tiene que haber fe, porque siempre al abrir el corazón hay el riesgo de que te lastimen, ¿cierto? Hay el riesgo que se burle de ti. Entonces, pero la fe debe estar puesta en Cristo Jesús, y entonces cuando yo abro mi corazón estoy expuesto. Pero no estoy expuesto y no estoy a merced de las personas, sino yo abro mi corazón y yo puedo dejar que entre a mi vida y que me conozca de cerca y poder conocer su familia, poder conocer sus necesidades, sus problemas, y lo puedo hacer porque tengo fe en Dios y no tengo miedo. Porque hay mucha gente que no se relaciona porque en los problemas que tuvo o que tuvimos en una vida pasada sin Cristo, las traiciones, la infidelidad, los pleitos familiares, todas esas cosas que eran un caos en nuestra vida, cuando nosotros venimos a una nueva vida en Cristo y tenemos una relación, estamos muy a la defensiva porque creemos que nos van a lastimar como me lastimaron en el pasado. Porque tenía una amiga que era mi amiga de toda la vida. Me falló, me traicionó, me hirió, se burló de mí, habló a mis espaldas. Entonces cuando Dios quiere darte una hermana en Cristo para que se fortalezcan la una a la otra, ya no lo crees y tienes miedo. Y entonces tienes miedo a acercarte, tienes miedo a invitarla a tu casa a comer porque tienes miedo a la crítica. Tienes miedo a que vean tus debilidades. Entonces, pero el amor echa fuera todo temor. Y en esto se ha perfeccionado el amor, en que tenemos la confianza y podemos abrirnos los unos a los otros y tener una relación. Si el cuerpo de Cristo, la iglesia, no tiene una buena relación, somos solamente una religión vacía e hipócrita, donde no nos ayudamos los unos a los otros, donde nos congregamos para que Dios me bendiga, para que Dios me prospere, para que Dios me sane, pero no me importa nada la vida de los demás. ¿Me está siguiendo? Entonces, verso 10, en el amor no hay temor. 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Quieres que haya buenas relaciones en el cuerpo de Cristo? Tienes que decidir amar primero tú, antes de exigir amor o de pedir amor. 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Dígalo fuerte, ¿es qué? Yo amo a Dios, pero no puedes sacrificar nada por tu hermano. No amas a tu hermano. Dice la palabra, ¿cómo le dices a tu hermano ir en pavos calentados y saciados y no le das lo necesario para el cuerpo? A ti te sobra y tienes de más, y él se está muriendo de frío, se está muriendo de hambre, y le dices ve en paz, caliéntate, sáciate, pero no le das lo necesario para el cuerpo. Y entonces hay mucha gente que aquí que lo ha tomado para tratar de vivir
de los demás y poner cara, denme, denme, denme. ¿Y tú cuándo das? Porque tú siempre tienes necesidad y siempre quieres que te ayuden. ¿Y tú cuándo ayudas? No, yo no puedo financieramente, pues ni de otra manera puedes. Si el hermano se está rompiendo la espalda con un bulto que lleva cargando, ni siquiera te dices, vamos a cargarlo los dos juntos. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, este es el temor que la iglesia tiene, el temor a que se burlen de mí, el temor a que abusen de mí, porque si yo lo amo va a abusar de mí. Porque si yo me sacrifico por Él, Él no está haciendo lo mismo por mí, pero no es Él el que te va a recompensar, sino es Dios. Y el que te está diciendo que ames y que siembres en la vida de tu hermano, dice, es Dios y no la persona. Amén. Ahora, algo muy importante, hoy le estoy dando enseñanza. Algo muy importante que debemos de comprender es que Dios nos mandó a amarnos los unos a los otros, ¿cierto? En ningún lado en la Biblia usted encuentra que Dios nos mandó a juzgar a su hermano, a criticar a su hermano. En ningún lado en la Biblia dice que usted debe de ver o buscar los defectos de su hermano. Cuando usted se sabe todos los defectos, todos los problemas, todas las debilidades y las caídas de los hermanos, es porque es un chismoso. Sí. Y entonces en ningún lado encuentra usted en la Biblia el ministerio de la comunicación. Y es que hay un error en el cuerpo de Cristo, que los hermanos mayores, los más grandes, a veces sienten la necesidad o el derecho de juzgar la vida de los demás, de ver sus debilidades, o cuando se equivoca, corregirlo de la peor manera. Y en ningún lado dice la palabra de Dios. ¿Cómo le dices a tu hermano? Saca la paja de tu ojo cuando tú mismo tienes una gran viga en tu ojo. Primero saca esa viga, dice, no seas hipócrita, saca la viga de tu ojo para que puedas decirle a tu hermano, déjame ayudarte con la paja que tienes en el ojo. Entonces, en ningún lado, ¿por qué tenemos muchos problemas? Porque vemos los defectos de los demás, y porque vemos las debilidades de los demás, y porque vemos el carácter de los demás, pero nunca vamos a poder relacionarnos ni amarnos cuando nosotros lo primero que vemos es la persona para saber si lo amo o no lo amo. Por eso en la iglesia hay se hacen los grupitos donde me siento afín a ellos. Se ríen con mis chistes, le gusta lo mismo que yo, hacemos las mismas cosas, y se da cuenta que siempre encuentra, el pastor va y se encuentra siempre las mismas hermanas comiendo juntas. Y luego se va al otro y se encuentra siempre, y llega a la casa y encuentra siempre a los mismos hermanos ahí, y siempre conviviendo con los mismos. ¿Por qué? Porque no le gusta juntarse con los demás, porque cuando se junta con los demás no se siente tan a gusto. El cuerpo de Cristo no es para que te sientas tú a gusto, sino para que ames y bendigas a los demás. Entonces, cuando una iglesia se convierte en una iglesia juiciosa, en una iglesia que está criticando y viendo los defectos, es una iglesia completamente religiosa e hipócrita. Y nunca el Espíritu de Dios ni el mover del Espíritu Santo lo vamos a ver en una iglesia como esa, porque esas cosas, dice la palabra, lejos de dar gloria a Dios y vivir en el vínculo de la paz y vivir en el amor de Dios, lo que hace es entristecer al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo no se mueva. Porque donde hay división, donde hay celos, donde hay pleitos, el Espíritu Santo no se mueve. ¿Por qué las cosas no cambian en la familia? Por las cosas que hay en la familia. Y entonces dice la palabra, debemos amarnos y soportarnos los unos a los otros. Di conmigo, debo de soportar. Di conmigo fuerte, debo de soportar a mi hermano que es insoportable. Ese es por un lado. Por el otro, tienes que entender que así como tu hermano tiene que soportarte, tienes que morir a Cristo.
Y el mismo orgullo, la misma altivez que a veces nosotros tenemos, las cosas, nosotros que hablamos y actuamos, y a veces las cosas que hablamos y ofendemos a los demás, no podemos decir y tomar la actitud de decir, así soy yo, y se aguantan. Si me quieren aquí, así como que, si me quieren aquí, me tienen que aguantar. Y a ver, yo soy muy sincero. No, lo que eres muy insensato y falta de sabiduría. Entonces, yo, hermano, discúlpeme, pero yo tengo un carácter muy fuerte, así soy. No, lo que tienes es un carácter débil, no fuerte, que no puedes controlarte, no tienes dominio propio. No, es que yo no tengo pelos en la lengua. No, es que a veces la lengua es inflamada en el infierno, inflama la rueda de la creación. Entonces, por un lado tenemos que soportarnos los unos a los otros, pero también yo tengo la responsabilidad de abrir mi corazón y rendirme al Señor, que el Espíritu Santo haga la obra en mi vida. O sea, yo sé que no puedo engañar a Dios ni todos los que caminan alrededor mío, que si tengo un mal carácter todo el mundo se da cuenta. Entonces no puedo decir, así soy y se aguantan, porque así soy yo. No. Es como el que es borracho, si dice, así soy borracho, y si Dios me quiere, pues que me quiera borracho. No, la Biblia dice, Dios te ama, pero no ama tus borracheras, porque dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. O sea, Jesús murió para darte salvación y vida eterna, pero los borrachos no entrarán en el reino de los... Entonces el que es borracho tiene que dejar la bebida, porque si no, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Me está siguiendo? Bueno, así el que es chismoso también. Así soy comunicativo. No. Hay el cuerpo de Cristo a veces es tan dañado, dice la palabra, que Dios está contra aquellas ovejas, las ovejas flacas y las ovejas gordas. ¿Por qué? Porque las ovejas flacas no se alimentan, pero las gordas, dice, comen el alimento. Y entonces, y con sus patas, dice la palabra, que enturban las aguas y no dejan comer ni beber a las más delgadas. Está hablando de las ovejas del Señor. Y dice que las cornean y que con el costado las sacan del redil. Son las ovejas que ya tienen tiempo en el redil, que comen y se engordan y están aparentemente fuertes físicamente, pero que su carácter y las cosas que hace son completamente contrarias a la voluntad de Dios, porque esas ovejas, dice, echan fuera del redil a las otras. Ponme atención en esto, porque hay muchos creyentes, hijos de Dios, que tropezaron por las actitudes nuestras, por palabras que nosotros hablamos, por caras que nosotros hicimos. Es que no me gusta, es que no me cae, y las actitudes de una persona pueden matar su fe. Ahora Jesús dijo, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos, porque mejor que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Dice, como diciendo, es mejor que lo haga que si yo lo agarro. Entonces, no está diciendo que te suicides, no. Pero Jesús dice, si tú haces caer a uno de mis pequeñitos, si haces caer a un joven, si haces caer a un hermano, si tus actitudes, si tus palabras, si tu indiferencia, o la arrogancia nuestra a veces lo hace caer, lo hace tropezar, Jesús te dice, mejor desaparéceteme, porque donde te agarre, o sea que nuestras actitudes y el hacer tropezar y no amar y ser arrogantes y decir, así soy yo y me tienen que aguantar y tienen que... No, Jesús dice, tienes que cambiar, tienes que ser diferente. Y no puedes caminar con ese pensamiento de no voy a cambiar y seguir dañando el cuerpo de Cristo, porque lo que más daña, usted sabe, son las palabras y las actitudes. Entonces, en ningún lado en la Biblia nos llamó a andar cuidando la vida de los demás. Si usted conoce la vida de alguien, los problemas que hace, es porque es muy chismoso. Disculpe, le dije que le voy a hablar como pastor. Dice la palabra en Cantares, dice la palabra, dice, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Dice, porque mis hermanos me pusieron a guardar
las viñas y mi viña que era mía no guardé. Entonces ella no era morena, pero se quemó con el sol. ¿Usted alguna vez ha ido a la playa y se ha quemado? ¿O trabajando se ha quemado? ¿Qué pasa después de que se quema? No quiere que nadie lo toque. Ni el marido ni nada. Sáquese, le da una patada, ni cobija. No quiero que nadie se me acerque. Y si alguien te da un abrazo en amor, sientes que te arde todo, lo que lo quieres matar, que lo quieres desgreñar, le quieres hacer todo porque tu piel está afectada. Entonces dice la palabra: mis hermanos me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que es mía. ¿Quién es tu viña? Cristo Jesús. Mi viña que era mía no guardé, y descuidé mi viña por estar cuidando las otras viñas. Y lo que pasó es que los hijos de mi madre se airaron contra mí. Entonces cuando descuidas tu viña, que es tuya, que es Cristo, causa algo. Causa que cambie tu carácter, cambie tu manera de ser. Entonces eres afectado no por el sol de justicia, sino por aquel que se disfraza de ángel de luz y causa daños, te amarga, te hace sentir traicionado, te hace sentir mal. Y entonces todo el mundo se pone mal contigo porque por la manera que eres. Hay hermanos que los bautizaron o los bautizan con, no sé si todos conozcan esto, pero el hermano Yodex. El Yodex es una pomadita milagrosa para los mexicanos. Tiene un problema, una bolita, un dolor, échese Yodex y la bola se deshace. Así hay hermanos que donde llega el hermano, todos los hermanos se van y se separa la bolita, porque ella es muy impertinente. Empieza a hablar, empieza con amargura, y entonces a veces nos quejamos porque nadie me ama y nadie está conmigo. Tendrías que checar la manera en que tú te estás comportando. ¿Le he contado el chiste del loco en el freeway? Era un hombre que escucha por la radio y entonces va en el freeway y escucha, da la noticia, la policía va siguiendo a un hombre loco que va en sentido contrario en el freeway. Y entonces va manejando, el hombre escucha la noticia, va a poner abusado por cualquier cosa. Un minuto después, entonces ve al loco, ve las luces, ¡wow! Agarra el teléfono: compadre, por favor, habla al 911, estoy nervioso, aquí viene el loco. Compadre, oríllese, le dice, y se hace a un lado y pasa el loco. Ya está. Se mete otra vez al camino y de repente, son dos locos, no dieron la noticia correcta. Ahí viene otro, y entonces venía otro, y después de ese otro y otro y otro, y eran cantidad de locos que venían en sentido contrario. No, el loco era él. Él era el que iba en sentido contrario y no se había dado cuenta, y creía que todos iban a causar un peligro, un accidente para él. Entonces, cuando crees que todo el mundo tiene algo contra ti, cuando crees que todo el mundo es que no le caigo bien, es que hablan de mí, es que esto, ¿no será que eres el loco que va en sentido contrario? Amén. Voy terminando. Yo le dije, podría estarme toda la semana con esto. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento, versículo 21, nosotros tenemos este mandamiento en él. Dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús, capítulo 5, verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, quien engendró el Padre Celestial, ama también al que ha sido engendrado por él. Cuando yo le pregunto a los cristianos, ¿quién fue engendrado por el Padre Celestial?, todos concuerdan que Jesús es el Hijo de Dios y que Él fue engendrado por el Padre. Pero dice la palabra en las cartas de Pedro que nosotros fuimos renacidos por la palabra, la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece por siempre y para siempre. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? El que cree en Cristo Jesús y confiesa a Cristo es un nacido de Dios. El Padre Celestial lo engendró. Póngame atención, esto parece un juego de palabras, pero el que engendró, si tú amas al que engendró, también por consecuente debes de amar al que fue engendrado por el Padre.
¿Quién fue engendrado por el Padre? Ella fue engendrada por el Padre. Uy, aquel que está ahí sentado que no me cae tan bien, me la aguanto. Es broma, no me cae mal. Me la aguanto, ¿sabe por qué? Porque también él fue engendrado por el Padre. Y como fue engendrado por el Padre, tengo un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento, que lo ame. Pero es muy difícil de amar, es medio insoportable. ¿Qué tengo que hacer? Sacrificarme yo y amarlo para que pueda conocer el verdadero amor de Dios y pueda salir de su frustración, de su depresión y de todo lo que vive. Pero lo que rompe con esas divisiones es el paso de fe que das tú para amar a la otra persona. ¿A quién? Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte: si amas solamente a los que te aman, ¿qué haces de más? ¿O qué recompensa tendrás? Ay, ella me ama y siempre me ha mostrado su amor y que está conmigo. Pero si solamente la amo a ella que me ama, ¿cuál es la recompensa? Ama a tus enemigos, ama a los que te persiguen, ama a los que son insoportables, ama a los que están hablando de ti, ámalos. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Jesús dio la vida. A Jesús los mismos que sanó, que liberó, que les predicó, fueron los mismos que decían crucifícale, y los mismos que le escupían y los mismos que lo golpeaban. Pero él aún así no se amargó y dio la vida por todos nosotros. No podremos pasar por alto las imperfecciones de nuestros hermanos, los errores que a veces cometen con nosotros nuestros hermanos. No podemos pasarlos por alto para amarlos realmente. Verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice, pues este es el amor a Dios. Diga conmigo, el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, aquí viene la palabra. Porque todo lo que es, aquí dice, ¿por qué? ¿Por qué? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe para amar a los demás, la fe para soportar a los demás. Y no hay victoria si tú no amas a tu hermano. Por eso, aunque tenemos este versículo y otros muchos como frases motivacionales, el contexto es el amor. El contexto es la unidad en el cuerpo de Cristo. El contexto es que el amor de Dios lo puede todo, y el amor lo vence todo, y el amor nunca deja de ser. Y lo único que puede vencer al diablo y las acechanzas del diablo es el verdadero amor de Dios. Pero no el que le pedimos: Señor, derrama de tu amor. Ya que nunca leíste Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Uy, cómo Dios me ama, siento que me ama, Señor. Y eres bien emocional. Y es que, pero el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. ¿Y por qué no soportas a tu hermano? ¿Y por qué no haces nada por tu hermano? ¿Y por qué no ayudas a tu hermano si el amor de Dios ha sido derramado? Entonces el amor de Dios no, ay, cómo que siento el amor. Sí, podemos percibir el amor de Dios a través del Espíritu Santo, pero ese amor no es para ti. Ese amor te da seguridad y te da confianza para que puedas amar aún a los que te persiguen, para que puedas amar a tus hermanos en Cristo, aun cuando son tan diferentes que tú, aun cuando no les gusta cómo eres, no les gusta cómo hablas, no les gusta cómo te vistes. Alguien me dijo una vez: es que, pastor, yo sé que no les gusta cómo me visto. Y dije: pues es vestido, no puedes venir. ¿Te gusta cómo? Es que yo me visto así. Pues si a ti te gusta y a Dios, y Dios no tiene problema, no te hagas problema. Pero si tú estás pensando, es que porque no les gusta cómo me visto, no les gusta cómo hablo. Ahora, quiero terminar en esto porque es muy profundo, pero necesito terminar hoy. Verso 16. Ya leímos versículo 14 y 15, y tenemos la confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye. En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, amén. Diga conmigo: fe para pedir. Ahora, no puedes sacarle el contexto del versículo que sigue.
si alguno viere a su hermano cometer pecado que no fuera de muerte, pedirá. ¿Qué dice? Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no es de muerte. Entonces, el contexto donde dice la palabra, esta es la confianza que tenemos, que todo lo que pidamos conforme a su voluntad. Amén. Él nos oye y lo concede. Ahora, algo va a pasar en esta noche, porque siempre pedimos solamente para nosotros. Pero aquí el contexto dice, si alguno ve a su hermano que cae en pecado, pida por él. Y entonces a veces en vez de pedir por él y orar por él y rogar por él, nosotros criticamos y hablamos y vamos con Dios a acusar de lo que está haciendo. Y entonces dice, pero si alguno, por eso dice la palabra, si alguno hubiere pecado, llamar a los espirituales para restaurarle. En ningún lado dice, habla lo que está haciendo. En ningún lado, si tú hablas, dice, el amor cubre multitud de pecados. No abrazamos el pecado, pero si alguien ha fallado y hay amor en tu corazón, abrazarlo en amor puede restaurar y levantar al hermano caído. Pero cuando nosotros no pedimos por él, ahora en el contexto donde dice, y todo lo que tenemos la confianza que si pedimos, pero el contexto de esto es pedir por el hermano que cayó en pecado. Y a veces lo que hacemos es que vemos que el hermano falla y el hermano comete un error, y en vez de pedirle por él, quisiéramos que lo partiera un rayo. Y ruégale a Dios que no te venga algo mayor y no te venga un problema. Y yo nomás estoy esperando, porque Dios es justo. Sí, pero Dios es justo, pero también es misericordioso. Y la misericordia habla de perdón de pecados. Y si te perdonó todo a ti, ¿por qué no perdonar a tu hermano? Y si te perdona que eres bien chismoso, ¿por qué no perdonará la debilidad de tu hermano? ¿Entienden lo que le digo? Entonces dice la palabra, Dios quiere que su iglesia avance. Y Dios quiere que venzas todo lo que el enemigo te lance, y toda acechanza del enemigo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es un hecho, es una verdad. El contexto es ámense los unos a los otros. Y si se aman los unos a los otros, nada va a poder vencerlos. Porque el amor, hay algo que el diablo no puede derrotar, y es el amor de Dios. Porque Dios es amor. Y nadie ha visto jamás a Dios. Pero cuando nos amamos los unos a los otros, dice, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no puedes amar a tu hermano que tienes a un lado? Pero cuando nos amamos los unos a los otros, nadie ha visto jamás a Dios. Pero cuando nos amamos, entonces Dios está en medio de nosotros y Dios vive con nosotros. Entonces, lo que debemos de ejercitar y cuidar son las relaciones en el cuerpo de Cristo, las buenas relaciones. Debemos de fomentar y de cultivar relaciones de amor, relaciones de fidelidad, relaciones donde nos estemos realmente preocupando, no por lo que los hermanos viven, sino preocupando por lo que ellos necesitan. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces el mundo sabrá que somos hijos de Dios por cómo nos amamos los unos a los otros. Y el mundo podrá ver el amor de Dios. ¿Con qué autoridad hablamos del amor de Dios si no podemos amar al hermano que Dios te ha puesto a un lado? ¿Con qué autoridad y moral espiritual podemos hablar del amor de Cristo en las calles? No estoy diciendo no lo hagas, pero ¿con qué moral y autoridad espiritual podemos hablar del amor de Dios? Y Dios es amor, cuando no puedes manifestar amor a aquel que más lo necesita. Porque al que más ves amargado, al que ves con más enojado, mal genio, es el que más necesita el amor de Dios. Es el que más está sufriendo. Tú no sabes lo que está pasando él o lo que está viviendo ella. Tú no sabes lo que hay en su familia, lo que sus hijos están pasando. Entonces toda la expresión que tiene por lo cual no te acercas, detrás de eso hay mucho dolor. Y ese dolor puede ser sanado solamente por el amor de Dios. Y para eso es que Dios ha derramado sobre tu vida el amor, para que nos amemos. Entonces, no seamos más superficiales, preocupémonos los unos por los otros. Si hay gente que está enferma en la iglesia y nadie lo sabe más que el pastor y aquel que puso la petición de oración, pero nadie más lo sabe. Y muchos lo ven, pero no les importa.
Amémonos los unos a los otros, preocupémonos los unos por los otros, manifestemos el amor. No digamos te amo, expresa el amor con lo que haces por los demás, con cómo sirves a Dios y los sirves a ellos por amor a Dios. Entonces tu hermano se le van a caer todo lo que tiene y todos los pensamientos raros que hay en él, solamente porque lo estás amando con el verdadero amor de Dios y te estás sacrificando para que Él conozca el amor de Dios. Entonces la iglesia se va a mover en un avivamiento, un mover del Espíritu Santo va a fluir, porque todos los dones, yo me puedo extender mucho aquí, todos los dones del Espíritu Santo funcionan a través del amor. De nada te sirve, dice la palabra, tener todos los dones, conocer toda la ciencia, palabra profética, tener toda la fe. Si no tienes amor, nada eres, nada vales y de nada te sirve todo lo que haces. Entonces el amor en el corazón no importa si nosotros no lo expresamos. Entonces hay muchos dones espirituales y sobrenaturales en el cuerpo de Cristo para bendecir la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo y bendecir la ciudad, pero esos dones funcionan a través del verdadero amor de Dios que está en ti. Nunca te vas a poder, pastor, ore para que el don crezca. No vas a crecer en los dones si primero no amas a tu hermano y primero no aprendes a amarlo. Y cuando te des cuenta, los dones del Espíritu Santo van a estar fluyendo con tanto poder, porque todo lo que Dios quiere es un corazón que ame sin condiciones, que ame aun cuando no es amado, que ame aun cuando está en peligro, pero decida dar su vida por los demás. Entonces Dios va a manifestar todo su poder a través de ti. Toda la gracia, la unción de Dios se va a mover sobre ti, porque todo lo que mueve los dones del Espíritu, la unción del Espíritu Santo, reposan sobre un corazón y un carácter que Dios ha pulido para ser maduros espiritualmente y amar no con una emoción, sino amar con un amor que va al sacrificio. Amén. ¿Le bendice la palabra de Dios? Póngase de pie.